La ética, ¿qué pasa con estos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ted Bundy también, de los más llevados o más morbosos, los que más se ha hablado, ¿no? Este perfil de personas que tienen como una vida paralela, ¿no?, a la suya, que están como muy integrados en la sociedad, en el día a día, tienen a lo mejor familia, tienen hijos, pero luego pues cometen desde violaciones hasta pues llegar a matar, todo motivado pues, por un cierto morbo, ensañamiento como tú estás contando, pero a lo mejor acaba eso y se van 3 meses con su familia como si no hubiera pasado nada, ¿no? ¿Esto es la psicopatía o qué nos puedes decir de estos casos? Esos casos no solo ocurren en la violencia tan extrema, ocurren en muchos casos, ¿no? En violencia de género ocurre que luego todo el mundo se sorprende de que aquella persona fuera capaz de hacer eso, porque de forma pública tenía una forma de entenderse, de relacionarse, distinta a la que tenía en casa. En violencia hacia la infancia, todo el mundo se sorprende de que aquel profesor fuera capaz de aquello, cuando era el más amable, el más simpático, el más agradable con todo el mundo, ¿no? En la violencia, siempre, en muchas ocasiones, quien la ejerce, sobre todo si es serial, si es continuada, hay una cierta búsqueda de que no te pillen y por lo tanto en mostrarte agradable y deseable para los demás y que solo en el contexto de intimidad o en el contexto de la ejecución del delito y del crimen ahí aparezca una realidad de ti, ¿no? Hay personas que solo cometen delito cuando viajan, que estando de viaje en otros países del mundo, quizá con menos legislación o no tan regulada, o donde por ejemplo la línea entre el abuso sexual infantil y la agresión está un poco más diluida porque bueno, estoy de viaje, hay una prostitución, yo no me encargo en pensar si es menor o mayor de edad, y cometen delitos solo mientras viajan y luego vuelven y son pues, la persona maravillosa y simpática y agradable de siempre, ¿no? Esta ambivalencia en la forma de ser, esta forma de ser contigo de una manera y contigo de otra, también tiene que ver mucho con los recursos intelectuales que tenga una persona, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo una psicopatía de una persona que tenga pocos recursos intelectuales, para resumirlo, poca inteligencia, que a lo mejor te comete un acto aberrante, pero que tiene menos capacidad para planificarlo, para organizar el modus operandi, para que no le pillen, para dejar evidencias, para ganarse menos el beneplácito de los demás, ¿no? Y podemos tener un caso, pues, de la historia criminológica de nuestro país, pues el caso de Pedro Jiménez, ¿no?, que es un caso que si alguien quiere de curiosidad lo puede buscar en la prensa, pero esta persona, a nivel de recursos intelectuales, un poco más limitado y por lo tanto el delito que comete es muy visceral, muy radical, muy bárbaro, terrible, pero poca organización, poca planificación. Y en cambio otros delitos, igualmente asesinatos como este que os comento, donde la persona que lo comete tiene unos recursos intelectuales un poco más elevados y por lo tanto conoce mejor con quién hablar, de qué manera, cómo organizar la escena del crimen, cómo plantear el delito, cómo relacionarse, cómo tener una coartada, cómo parecer a ojos de todo el mundo una persona solvente, ¿no? Y ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, pues Ángeles Molina, ¿no?, también conocida dentro de la historia criminológica de nuestro país, especialmente aquí, en Cataluña, ¿no?, que también se ha escrito mucho y se ha dicho mucho sobre esta persona. Por tanto, la psicopatía como tal, que la psicopatía no existe desde el punto de vista de la psicopatología. La psicopatía es un término que claro que utilizamos, que se puede utilizar, que tiene que ver con factores de personalidad, que en todo caso aunan, por un lado, un perfil ciertamente antisocial, donde las normas no tienen que ver contigo, donde instrumentalizas la vida de los otros para sacar provecho, un estilo parasitario de las relaciones, cuando eso intersecciona con un narcisismo, habitualmente. La psicopatía solo es una mezcla entre antisocialidad y narcisismo. Es decir, que yo merezco ciertas cosas, que con independencia de cómo me vean los demás, yo tengo una visión de mí mediante la cual el resto me tiene que tratar, considerar, ¿no? Yo me creo capaz de hacer ciertas cosas, inmune, que llegado el momento me podré explicar con solvencia y me creerán, ¿no?, entre otras cosas, ¿no? Cuando es intersección es cuando decimos psicopatía. Pero psicopatía a veces se ha deslucido por el uso cinematográfico del término. Bueno, claro, es que me parece, volviendo al mismo caso que decía de Ted Bundy, creo que él se llega a defender en su propio juicio, sí, porque es abogado y él confiaba en que él podía defenderse frente a no sé cuántos asesinatos, ¿no? Sí, bueno, y lo que hacía Ted Bundy es que se ganaba el beneplácito de las víctimas, las convencía para subirlas al coche, etc. Él llevaba un kit de violación, un kit cómo ejecutar ese tipo de delitos, ¿no? Y el atrevimiento tan grande, ¿no?, como tú comentas muy bien, de defenderse en el proceso judicial. Claro. El narcisismo pasa por encima incluso de la lógica, de la estrategia de defensa, que le hubiese sido más favorable, ¿no? Porque claro, el personaje quedó muy visto,
Pues tiene club de fans, me parece, o tuvo chicas que querían, cuando ya él estaba condenado y sabía lo que había hecho, que aún querían tener relaciones afectivo-sexuales con él, le escribían cartas, bueno, Jeffrey Dahmer creo que pasó igual, o sea, es un caso muy fuerte, ¿no? Hay a veces, desgraciadamente, una mitificación de este tipo de personajes, ¿no? Ya no solo cuando se produce la serie, la película, que entonces aparece una banalización de la violencia y se mitifica, ¿no?, a la persona que ha cometido un delito aberrante como estos o cualquier otro, sino que incluso a veces antes los medios de comunicación, cuando se traslada la noticia, la detención, cuando el juicio se hace mediático, etc., puede generar para otras personas cierta fascinación esto, aproximarse a ese tipo de personajes, ¿no? Son muchos los casos de cartas a prisión, enamoramientos, etc., ¿no? Es un fenómeno tremendamente raro, pero que ocurre y que hemos visto en varias ocasiones, especialmente en esa sociedad compleja por muchos motivos que es Estados Unidos. De hecho, estamos hablando de algunos delitos con mucha crudeza humana. ¿Qué te ha enseñado tu trabajo de la maldad? O sea, ¿realmente existe el mal, Sergio? Sí. Y a veces cuando me preguntan sobre, no hombre, pero ¿cómo puedes estar explicando esto y no decirme que está loco o está loca, o no decirme que es un monstruo? Y yo siempre digo que estoy escribiendo un libro que se llama La maldad existe, punto. Ya se acabó el libro, ya está, solo tiene una página, la maldad existe. Otra cosa es qué entendamos por maldad y de qué estamos haciendo referencia. ¿Por qué? Porque la maldad o no maldad es una valoración que hacemos desde fuera siempre. Normalmente las personas que hacen daño a otras no se juzgan con los ojos que vamos a juzgar después. Las personas que llegamos siempre después, tribunales, policía, forenses, sociedad, al saber lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces la maldad existe si entendemos la maldad por hacerle daño a otra persona, sin que exista un motivo aparente que lo justifique o que nos ayude a entenderlo y que genere una repercusión, un daño, un impacto en la vida de otra persona, a eso le puede llamar maldad. Existe, claro que sí, desprendiéndole además todas las consideraciones teológicas y religiosas que muy habitualmente se le ha otorgado a la maldad o a la bondad, ¿no? La maldad como un acto, como una consecuencia de la violencia que existe en determinadas ocasiones de unos humanos hacia otros. ¿Podríamos decir entonces que la maldad forma parte tanto de la naturaleza humana como la bondad? Esta aproximación a que la maldad siempre ha existido, la maldad como una consecuencia de la violencia, yo creo que el relato a veces que se hace es la violencia es tan humana, ¿no?, como cualquier otra característica humana, ¿no? Y a veces creo que es peligroso ese tipo de relato, no como lo planteas tú, que entiendo la pregunta, sino cuando se plantea de no podemos hacer nada, ¿no? Cuando se plantea desde la perspectiva, a veces tirando de esos mitos que tenemos en la cabeza de el ser humano, cuando era Homo sapiens, o antes de eso, ¿no?, pues aquí estamos, aquellos y aquellas que sobrevivieron a las luchas, ¿no?, que hubo en nuestros antecesores hace muchos años, y por lo tanto la violencia forma parte de nuestro ADN y no la podemos quitar de encima, ¿no? Hablar así es caer a veces en concepciones demasiado simplistas, categorías demasiado rígidas, y a veces nos haría pensar si la violencia es algo innato, ¿no?, innatistas, entonces tampoco podemos hacer nada por prevenirla, no podemos hacer nada por combatirla, no, estamos perdiendo el tiempo si es algo que es inevitable constantemente, ¿no? Y entonces todo el mundo sería violento. ¿O es que solo algunos lo tienen dentro y otros no? ¿Y cómo ha funcionado esto? Por eso creo que el relato que tenemos que hacer es que lo que es común en las personas son las emociones, la frustración, la insatisfacción, la rabia, la necesidad de venganza. Y todo eso en muchas ocasiones lleva a la violencia. Pero eso es la parte innata, el mundo emocional complejo que tenemos, que no entendemos del todo, que a veces es complejo entenderlo tú mismo, que lo entiendan los demás, y que eso en muchas ocasiones como motivo de eso llega la violencia, aparece la violencia, o no solo, aparece la violencia instrumentalizada, porque hay violencias que se producen sin necesidad de que haya un mundo emocional demasiadamente complejo. Se utiliza la violencia como forma de política o como forma de control, ¿no? Y quizá una persona que se gane la vida entre muchas comillas, pues como sicario, pues es la violencia bien instrumentalizada. Y quizá la explicación de por qué lo hace es porque le pagan. Y no hace falta preguntarse nada más.